De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de conectar con Talis Jacob, que ustedes recordarán, ella es portavoz de la Embajada de Israel en España, aunque está justamente en Israel. ¿Qué tal, Tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Shalom desde Israel. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Sí, desgraciadamente cada vez que está con nosotros es por temas que son de los 2 años o 3 años que llevas aquí trabajando en España, te ha Menos tocado que dos, ¿eh? Se siente más, pero es menos. menos que 2, o sea que es más o menos cuando unos días antes de que empezara la guerra del 7 de octubre. Y prácticamente hemos tenido que hablar de temas de seguridad, etcétera, de Israel. Pero claro, esta situación no se había dado. Hace muchos años que se viene hablando en Israel que en algún momento iba a estallar esa guerra con Irán, que es lo que llaman el nido de la serpiente o la cabeza de la serpiente o la cabeza del pulpo de todos los grupos que han intentado eliminar a Israel en los últimos años, tanto Hamas como Hezbollah, como los hutíes en el Yemen, las milicias pro-iraníes en Irak y también parte de lo que era el régimen de Siria, que ahora ha cambiado. También hemos visto que con Hezbollah está en horas muy bajas y no puede ni siquiera participar. Los hutíes todavía molestan de vez en cuando, y lo de la Franja de Gaza o Cisjordania siguen siendo problemas, pero no del alcance y la talla de un enfrentamiento con Irán, porque es un país que no es limítrofe con Israel. Esa es la primera consideración que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, que Israel está en guerra con un país que no está pegado a él, al que hay que viajar en avión o en misil. Ujú. Así es, bueno, es muy diferente de muchos motivos. Creo que realmente, como bien has dicho, ¿no? Esa cabeza, Irán mueve tantas cosas y lo hemos visto antes, o sea, durante años, que dicen en voz clara, ¿no? Que quieren borrar a Israel del mapa. O sea, a veces todo lo que hay que hacer es escuchar a los líderes. Es suficiente entrar a las cuentas sociales, ¿no? De Twitter o de otras cosas de los líderes para ver exactamente qué es lo que quieren hacer. Y bueno, también Irán, durante mucho tiempo su estrategia era atacar Israel con sus proxies, como bien hemos visto lo de Hamas, Hezbollah, Hutíes, etcétera. Y también hemos visto el año pasado con los ataques directos por primera vez en contra de Israel, que era algo en su momento sin precedentes. Y realmente lo que hemos visto últimamente es que hemos llegado a un, digamos, no es un partido de fútbol, ¿no? Pero hemos llegado al minuto 90, ¿no? Todos sabemos que Irán tiene su plan realmente para borrar a Israel del mapa con las bombas nucleares, por un lado. Por otro lado, están desarrollando todo el tiempo arsenales de misiles muy sofisticados y también a través de sus proxies, a través de sus satélites. Y hemos visto que ya tiene, a ver, en teoría, Irán dice que ellos tienen la bomba, ¿no? O sea, la arma nuclear para usos civiles, pero estamos viendo los niveles de enriquecimiento que alcanza a llegar a un nivel de 60% para tener ya una bomba. Y de acuerdo a la información que tenemos en nuestras manos y obviamente que todas esas cosas y decisiones de abrir una operación que en ese contexto era una operación preventiva, ¿no? Se basa sobre mucha inteligencia y con la información concreta y hemos visto que tienen material ya que alcanza para 9 bombas, que 3 de ellas fueron desarrolladas nada más en esos últimos 3 meses.
Así que literal, mientras siguieron, o sea, mientras supuestamente estuvieron en negociación para un acuerdo con Estados Unidos, estuvieron acelerando aún más el ritmo de la bomba nuclear y realmente en ese sentido hemos actuado como acto de existencia, porque hemos entendido que si no vamos a atacar esos sitios nucleares y esos objetivos militares, o sea, podría estar el Estado de Israel destruido en ese sentido. Y es por eso que hemos lanzado la operación preventiva. Ujú. Una operación con algunas cosas que llaman mucho la atención, que seguramente aparecerán en próximas películas de Hollywood, como el operativo del Mossad de montar drones que atacan a los lanzaderas de misiles dentro del territorio de Irán, ¿no? Es decir, esto es una operación que se lleva realizando desde hace mucho tiempo también. Bueno, o sea, ya la amenaza existencial en contra de Israel lleva años y obviamente que también de parte de Israel se recluta información e inteligencia todo el tiempo y hay también antes de cualquier actuación hay una inteligencia muy concreta sobre cada cosa, queda eso muy claro. Y bueno, hay aquí muchos elementos, como el elemento de la sorpresa, ¿no? Que es un elemento también muy importante que hemos podido dar porque Irán no realmente contempló que podría estar atacada. Y creo que eso sirvió mucho. Y bueno, estamos ahora en eso, intentando realmente de neutralizar la amenaza que representa Irán, atacando obviamente nada más objetivos militares. Y bueno, también es importante decir que no hay aquí nada en contra del pueblo iraní. Obviamente, estamos hablando nada más de un régimen extremista que tiene realmente las armas terroristas sofisticadas. Y creo que es una cosa tener las armas y es otra cosa tener intención. Y cuando se combina entre intención y habilidad, ya se pueden crear escenarios muy complejas y muy complejos y muy peligrosas además. Y dice Irán, o sea, que quiere hacer Israel desaparecer. Para ellos somos una molestia en Oriente Próximo. Siempre dicen que Israel es el Satanás pequeño, el demonio pequeño, y que Estados Unidos es el demonio grande. Y ya conocemos ese discurso, pero definitivamente se convirtió mucho más inminente en esos días y teníamos que actuar. Y también reportes, ¿no? Reportes internacionales también muestran el gran peligro que representa Irán para Israel en ese sentido. Y es importante también decir en ese contexto que hemos dado una oportunidad a la negociación con Estados Unidos. O sea, sí se dio el tiempo, no estoy segura que hemos creído que va a lograr la negociación, el acuerdo, pero hemos dado una oportunidad y no nada más que no han cogido esa oportunidad, sino que han acelerado aún más su ritmo para alcanzar las bombas nucleares. Claro, por lo que dices y por lo que opina mucha gente, igual justamente el hecho de haber intentado negociar con Estados Unidos, que ellos consideran su máximo representante del mal, como decías bien, el Satán grande, el Satanás grande y no Israel, eh, pues era como una especie de maniobra de distracción para mientras tanto culminar con el desarrollo y tener ya bombas operativas. Tú hablabas al principio de unas 9 bombas, hay otras noticias que hablaban incluso de 12 o 13, pero da igual, el tema es que una vez que ya sabes y tienes los elementos y la tecnología para fabricar una, pues el resto ya el número no es tan importante. Pero aquí lo que es importante es
que Israel siguió recogiendo la información, la inteligencia sobre lo que estaba pasando y ha puesto en marcha este operativo que, como bien mencionas, al menos hasta ahora, solo ha atacado objetivos relacionados con el régimen iraní. Es Por decir, supuesto, eso era el objetivo. A ver, nuestra meta es poder neutralizar la amenaza nuclear de Irán sobre Israel, en contra de Israel. Entonces, obviamente, por empezar, nunca las fuerzas de defensa de Israel atacan a propósito, obviamente, objetivos que no sean objetivos militares. Pero por supuesto que esa es la idea, neutralizar el daño y realmente de modo de existencia, porque hay que entender, al final Israel, con toda su potencia militar y de inteligencia, somos un país pequeño. Imagínate una bomba nuclear como ese, qué daño y qué puede causar para el Estado de Israel. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar mucha precaución y en eso estamos. Y podemos ver qué sucede en el otro lado, porque lo que hace Irán en esos últimos días es literal disparar en contra de civiles en Israel. Yo ahora estoy aquí, así que lo vivo de primera mano. Estoy en mi casa en el norte, en Afula. Estamos corriendo todas las noches a los refugios, a veces hasta 4 veces en la noche, y hace falta entender el panorama. Cuando nos vamos al refugio, eso implica que sonaron las alarmas todo alrededor de Israel, que cada ciudadano en Israel recibe la alerta a su teléfono que tiene que entrar al refugio. Y estamos viendo las caídas de verdad, con todo el dolor del mundo. Ya tenemos 24 víctimas civiles y 592 heridos, y todo eso en 30 ubicaciones de ataques, ¿no? De caídas. Y estamos viendo nada más esta noche, dos fueron o sea, asesinados, o sea, se murieron dentro del refugio en su propia casa. A ver, los sistemas de defensa de Israel son increíbles, pero al final estamos invirtiendo muchísimo dinero, muchísima capacidad, muchísimos recursos para dar la mejor defensa a los ciudadanos, pero tampoco no es hermético al 100%. Y es horrible, podemos, o sea, supongo que todos, o sea, hemos visto las imágenes y los videos que llegan de Israel, que tú ves casas destruidas al 100%, familias casi completas que se mueran, realmente escenarios horrorosos que da miedo ni pensar en eso, ni mirarlo. Obviamente que hay también ahora muchas instrucciones de parte del país, ¿no? De los sistemas de defensa ciudadana del país. Por ejemplo, no hay escuelas, no servicios médicos, nada más cosas urgentes. Exactamente como era en tiempo de pandemia, que nada más las cosas existenciales, digamos, estuvieron abiertos. Lo mismo ahora aquí. Por ejemplo, si yo voy en Afula para ir, no sé, al centro de la ciudad, las tiendas están cerradas, los restaurantes están cerrados, los supermercados sí están abiertos, pero la idea es ver cómo reducir lo mejor posible realmente la normalidad, ¿no? La rutina de la gente para poder proteger a los ciudadanos. Trabajo, se van al trabajo, nada más gente con trabajos esenciales que requieren estar ahí físicamente. Todo el país está en alerta porque Irán está disparando en contra de los ciudadanos. Y no estamos hablando de dos cohetes, estamos hablando ya en esos últimos 3 días de cientos de misiles balísticos y cientos de drones. Otra vez, o sea, las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas de seguridad hacen un trabajo fenomenal
en poder contenerlo, interceptar, hacer todo lo que se puede, pero la amenaza es muy grande. Ujú. Y bueno, ahora nos ponías un poquito la imagen de cómo es la vida, iba a decir la vida normal, pero no es una vida normal, cómo es la vida habitual. Yo creo que esa imagen de la pandemia es una buena imagen, solo que aquí no sirven las mascarillas. Es decir, en la pandemia estábamos así porque todavía no había llegado una solución médica, unas vacunas, etcétera, etcétera. Pero existe una vacuna contra los ataques de los que quieren eliminar a Israel. Es decir, la pregunta es, ¿esto va a durar no sabemos cuánto, unos días, unas semanas? Esperemos que no mucho, pero ¿tú crees que al final la situación va a haber cambiado o solamente va a ser un respiro? Porque en el pasado hemos visto, por ejemplo, con Hamas en la Franja de Gaza, que había operativos que parecía que acababan con todo y a los 2 o 3 años otra vez estábamos en la misma situación. En un país tan grande como Irán, que tiene 9 veces la población de Israel, ¿se puede acabar con esa amenaza? Ujú. Sí, creo que realmente es una muy buena pregunta en general. Creo que es la primera vez que se hace algo así de forma directa, ¿no? No sé, o sea, no sé cuánta gente imaginaron que podríamos estar en un escenario como este. Y realmente desde el 7 de octubre, cuando hemos visto aún más y más la involucración de Irán, muchas voces, o sea, y mucha gente en Israel ya entendieron que es cuestión de tiempo, ¿no? Obviamente que poder neutralizar al 100% la amenaza nuclear es algo muy complejo. La idea es poder neutralizar la amenaza y el peligro concreto, ¿no? Porque otra vez estuvieron a punto de atacar realmente en minuto 90 y no siento que tenemos el privilegio, ¿no? De esperar, de esperar para un mejor futuro. Teníamos que actuar y espero que en eso podríamos estar en otro lugar. Eh, no sé, o sea, no tengo la bola de cristal, pero espero mucho que eso sirve. A ver, por empezar, si hemos logrado neutralizar sitios muy importantes, dirigentes que tenían su mano directamente en todos los planes para bomba nuclear. Así que seguro que eso sirvió mucho y espero que vamos a poder seguir con los logros de neutralizar, por lo menos a nivel de peligro inmediato, ¿no? No tenemos de otra y ojalá, a ver, ojalá que un día vamos a poder ver un nuevo Oriente Próximo con todas sus implicaciones. Dicen que gente positiva, o sea, optimista, y gente que son negativa, igual mueren, ¿no? Ambos, pero por lo menos los positivos viven mejor. Entonces, elijo conscientemente pensar que eso realmente puede servir para largo plazo y posicionarnos en otro lugar, porque el lugar donde estuvimos ahora con esas amenazas era un lugar donde Israel no quiere estar. Y a ver, tampoco no creo que hay aquí nada más tema de Israel, Irán. Es muy curioso también cuando se habló sobre la guerra a Gaza, Hamas. Era muy interesante ver quién dice, sí, es una guerra entre Israel y Hamas, y quién dice, no, hay aquí una guerra entre Israel e Irán, ¿no? O sea, eso también te da a entender mucho de la posición de la gente con los cuales estás hablando. Así que todos entendemos que hay aquí un escenario mucho más grande e Irán representa un peligro para el mundo libre en general, para Europa, obviamente para Estados Unidos. Y hemos visto cómo líderes también en Europa, como en Francia, como en Alemania, les queda muy claro el peligro inmediato de existencia para el Estado de Israel con un Irán nuclear.
Bueno, también hay otro fenómeno que yo quiero destacar, no sé si es cierto y quiero preguntarte, porque en la guerra que llevamos en Israel desde el 7 de octubre, pues ha habido mucha controversia sobre los tiempos, el tema de los secuestrados, si había que actuar, si había que negociar. La sociedad israelí llevaba ya un tiempo, incluso antes de la guerra, con muchas protestas por la reforma judicial, temas internos de Israel, el reclutamiento de los ultraortodoxos, etcétera, etcétera. Pero creo yo, no equivocarme, que con este tema, con el tema de Irán, todo el mundo, la izquierda, el centro, la derecha, los religiosos y los no religiosos, todo el mundo tiene muy claro que esto tenía que pasar, que Israel tenía que actuar y este era ya, como decías tú, repetiste, el minuto 90 del partido y como aquí ya no hay prórroga, como en el fútbol, es decir, que o hacíais algo o ya Israel toda se vería amenazada, no solamente, y no solamente los ciudadanos judíos de Israel, también hemos visto cómo estas bombas iraníes han matado a árabes israelíes, han matado a, cuando ellos disparan de forma indiscriminada, les da igual dónde va a caer. Ujú, así es. De hecho, hemos escuchado también las bombas que, o sea, Tamra es la ciudad árabe de Tamra es 50 minutos de mi casa. Así que hemos escuchado la caída desde aquí. Se escucha, aunque es relativamente lejos, pero se escucha como si está fuera de tu ventana, ¿no? Por la intensidad de la caída. Y así es, al final el terrorismo no distingue tú eres judío, tú eres musulmán, tú eres obviamente. Y en ese sentido, a ver, es verdad que hay mucha diversidad de opinión y de debate en Israel. Creo que en general es algo, ¿no?, que nos caracteriza como judíos. ¿No? Que eso de dudar, de preguntar, de nunca no tomar nada por sentado y hablarlo y debatirlo. Así que creo que está muy bien. Al final, cuando hay diversidad de opiniones, de puntos de vista, yo lo veo como algo muy positivo y al final eso es lo que es Israel. Es una democracia viva y hay gente que están de acuerdo con cierta política o no, o tal vez tienen el mismo objetivo, pero discuten sobre la manera de conseguir tal objetivo, que eso está muy bien. Y creo realmente, como has mencionado, creo que Irán en general, a ver, también hay consenso en muchas cosas. El hecho que jamás no puede estar en la frontera de Israel es un consenso. El hecho que todos los secuestrados tienen que estar en casa y ser liberados inmediatamente es un consenso. O sea, eh, también estas cosas son un consenso y hemos visto también cómo jamás se niega una y otra vez con la propuesta de Witkoff de Estados Unidos, también lo hemos visto últimamente, pero es verdad que en el tema de Irán, ya que es un tema que nos acompaña años y se está escuchando siempre en voz alta y otra vez las intenciones quedan clarísimas, o sea, ni siquiera no es algo que se puede debatir y ese tema está siendo investigado, le dan muchos recursos durante años y entendemos que no tenemos de otra. Así que obviamente estamos muy unidos, entendemos que no son momentos fáciles. Todos, o sea, los ciudadanos intentan ser muy atentos a las instrucciones que llegan para poder defender a los ciudadanos, porque realmente también no quieren crear la sensación que hay seguridad hermética y no te puede pasar nada, ¿no? O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Son también escenarios que no conocemos mucho. Es una cosa tener una guerra con una organización terrorista y podría ser otra cosa, como bien has mencionado, tener una guerra con un país grande, potente y obviamente con ese régimen radical. Y quiero aprovechar también, Jorge, si me permites, ya estamos hablando de diversidad y de unión del pueblo judío.
que de verdad nos llegan tantas muestras de apoyo y tantos mensajes y eso conmueve mucho el corazón y de nuevo, o sea, creo que nunca está de más felicitarlo y agradecerlo y decir que esas palabras al final que salen del corazón entran al corazón y eso es lo que tenemos, nuestra unidad. Yo siempre digo Ahdut velo Ahidut, que Ahdut significa que somos los mismos y Ahidut, y Ahdut que estamos unidos, que estamos juntos. Cada uno puede pensar de forma diferente, al contrario, podemos enriquecer uno al otro, ¿no? Pero al final, estar unidos y todos entendemos que con la amenaza de Irán tenemos que estar aún más unidos que nunca. Y de verdad, gracias del corazón, porque esa simpatía y solidaridad abarca a todos los ciudadanos de Israel y significa mucho para nosotros. Y por supuesto también para nosotros significa mucho este apoyo que estamos recibiendo y esperamos que de aquí en más pues la situación vaya mejorando para todos los ciudadanos de Israel en esta guerra. Muchas gracias por habernos atendido y más en estas circunstancias. Hasta la próxima. Toda rabá, shalom desde Israel.